mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados a un videito de semana. Y ahora sí, hoy doy por terminado los momentos dimashosos, los momentos más interesantes, épicos, curiosos de nuestro querido príncipe kazajo en el programa reality de Shine Super Brothers. Así es, no sé si este es el tercero o cuarto video que les traigo de estos momentazos, pero que la verdad, a pesar de muchas de las opiniones de varios que creen que Dimash ya no está para este tipo de programas, para estos concursos, debido a su gran talento, que obviamente sabemos, yo creo que siempre hay que ver el lado bueno. Y yo creo que nuestro Dimash, además de regalarnos maravillosas presentaciones, las cuales nos siguen impresionando y haciéndonos pensar que este hombre no tiene llenadera, porque tiene una capacidad de seguir impresionando a su audiencia inigualable. De verdad, cuando uno cree que ya es el límite, es el tope, o sea, Dimash se saca algo de la manga, algo de su hermosa garganta y nos deja todas con los ojos como huevo estrellado. O sea, hace maravillas, que no lo podemos creer, ¿verdad? Y eso lo vimos en presentaciones épicas que ya se han vuelto, yo creo que icónicas, como esta gran versión de Stranger que nos regaló, que fue brutal para todos los sentidos, porque nos hace dar cuenta una vez más de toda su versatilidad en voz, desde lo más bajo, lo más profundo, hasta lo más alto. O sea, maravilloso. También nos pudimos dar cuenta de su increíble capacidad de sobresalir a pesar de estar en un grupo con demás cantantes y demás artistas. Y eso fue en la presentación que hizo con todo su equipo, con la canción de We Are the Champion y We Will Rock You. Wow, maravilloso también. Y en una de las últimas presentaciones que también nos regaló fue en la de Susha River, en la cual también estuvo integrada con todos sus compañeros. Y bueno, o sea, esa parte angelical que él canta en la punta de las escaleras es bellísima. Pero además de eso, también gracias a este programa pudimos ver también un poquito más de esa intimidad de Dimash, que a veces no suele mostrar mucho porque es muy respetuoso con su privacidad. Y pudimos ver ese lado de un chico común y corriente, porque a pesar de sus grandes dotes es un chico común y corriente, muchachos, es humano, de 27 años, que le gusta reír, que le gusta abrazar, que le gusta bromear, que puede equivocarse y aún así reírse de sí mismo. Y todos esos momentos los pudimos ver en estos videos que les he estado trayendo, en donde vemos un Dimash debajo del escenario, detrás de las luces, del maquillaje, interactuando de una manera tan natural, tan sencilla, con compañeros que yo creo que ahora puede llamar amigos, ¿cierto? Entonces yo creo que a pesar de todo, este programa le dejó muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas enriquecedoras a nivel personal. Pero bueno, sin más preámbulo, vámonos directo con estos videos. Y bueno, el primero que vamos a estar viendo a continuación fue cuando va saliendo de una de las grabaciones de Shine Super Brothers. Entonces vamos a estar viendo este videito por aquí. Ahí está. Dimash siempre vocalizando, ¿verdad? Singhula. ¿Cómo estuvo el trabajo? Y él responde, agarrándose el pelaxo, que es una maña muy común en Dimash, he notado. Singhula. Shishi. Y logra sacarle una sonrisa y le da un abracito. Picarona, la Dir, picarona, claro que sí, nos representa, ¿verdad? Ahí está Swan. Oigan, no es por nada, pero Swan hasta se ve cansada también, vean nada más. O es muy obvio porque siempre está al lado de Dimash, también en las arduas tareas de las grabaciones. Oigan, qué alto es nuestro Dimash. Vean qué pequeñito se ve el muchacho, que yo creo que ha de ser parte del equipo de Dimash. Y le da un abrazo. También glorioso muchacho y gloriosa Dir, que logró que nuestro Dimash los tocara, ¿verdad? Ya saben
que toda Dir que logre un toque, una mirada, una sonrisa de nuestro Dimash es otro nivel de Dir, ¿verdad? Todas quisiéramos ser ese nivel de Dir. Tocamos madera. 2, para que se cumpla, ¿verdad?, el sueño de cada una de nosotras. Tiene millones de tears que abrazar Dimash, ¿eh? Y una vez más vemos que a pesar del cansancio, Dimash siempre tan sencillo, tan amable con sus fans. Pero ahora vamos a una foto. También está el video, pero lo quiero poner más en foto, en donde están haciendo como una pequeña junta grupal y entonces uno de los compañeros dice que sería bueno que cada uno de ellos expresara sus sentimientos en papel, ¿saben? Y lo enseñaran. Y justamente, curiosamente, nuestro Dimash pone esta foto que significa Take care, make a sex, let there be no war in the world. O sea, cuídense mis kasajos, que no haya guerra en el mundo. Me llamó mucho la atención porque esto es varios días antes de todo este contexto, pues, oscuro, muy triste que no hace mucho pasó la hermosa patria de nuestro querido Dimash allá en Kazajstán. Pero me pareció bastante curioso. Y nuestro Dimash siempre con deseos, con anhelos de paz, de no guerra, no sufrimiento. Al contrario, siempre lleno de mucho amor. En definitiva, una particularidad del alma de nuestro príncipe kazajo que todas amamos. Pero, en fin, algo bastante curioso. Pero bueno, ahorita vamos a pasar ahora a un video muy pequeñito en donde vemos la cara de nuestro Dimash, la alegría cuando escucha una canción de uno de sus ídolos, que es Andrea Bocelli. Y mientras él está degustando la voz y yéndose a otros lados mentalmente, sus compañeros deciden, vamos a ver este. ¿Y atrás estás viendo a Dimash? Sí. Como dicen, es inevitable que este hombre no pueda mostrarse así ante alguien que le gusta, ¿verdad? Y más este tipo de música. Definitivamente esa sería yo, o sea, Dimash sería yo si en una fiesta me pusieran la canción de Dimash, cualquier pieza musical. Claro, dirían, vean a la Dir, sí, saliendo de todo su ser. Sí, me representa completamente también Dimash ahí. Después vamos a estar viendo un video en donde están como en el bus y él comparte con sus compañeros su primera experiencia fuera de su país, ¿verdad? Que en este caso fue China, que duró 4 meses, en la cual no solamente el idioma fue pues algo difícil para él, también ese lado de la comida, de la gastronomía de China fue bastante duro para Dimash, porque a grandes rasgos dice que la comida de China es bastante picante y él no lo entendía, él no lo sabía. De hecho, por eso una de sus peticiones, es más, creo que la única que tuvo para el programa de Singer fue que a él le sirvieran comida europea, porque él no estaba acostumbrado, ¿verdad? Su cuerpo no estaba acostumbrado a eso. Vamos a ver esa parte. I say I'm singer from beginning to the end, 4 months. Por 4 meses My estuvo. first time in China, very hard. Very hard. It's too spicy and don't understand and don't know. Imagínense, entonces a nuestro Dimash viniendo a tierras latinas, sobre todo a México, que yo creo que es de la gastronomía más picante, porque déjenme decirles que tenemos hartas clases de chiles. O sea, el chile en México es el chile, ¿verdad? No hay comida que no se le pueda poner chile, si no, no es mexicano. Y hay de chiles a chiles, o sea, una cosa bárbara. Es toda una cultura enriquecedora saber sobre todos los tipos de chiles. Imagínense nuestro Dimash aquí, entonces no aguantaría. Tendría que pasar un largo tiempo para que su cuerpo se acostumbre al candor y la sabrosura de nuestra comida, Sí, mi Dimash, te estás tardando cuando quieras. O sea, a México, a México para las que no me entendieron. Espero haberlo dicho bien, Cuando gustes y te damos un tour amplio y preciso de la gastronomía mexicana, que yo creo que te va a gustar, sí.
Ahora sí sigamos con el videíto porque en esta otra parte él habla sobre la dificultad que tiene ahora, pero con el idioma. En donde él dice que, o sea, en esa época que estuvo en The Singer, o sea, de verdad no sabía inglés, no lo podía hablar y mucho menos lo podía entender, o sea, era súper básico. Solamente podía decir mi nombre es Dimash y hasta ahí. Y entonces fue muy difícil porque no sabía ni inglés ni chino. O sea, imagínense nada más. Y ahora ha mejorado muchísimo su inglés, pero que a pesar de eso el inglés es mucho más sencillo que el chino. Le gustaría aprenderlo, pero se le hace sumamente difícil. Vamos a ver esa parte del video. Right now my English is a bit better than before. My English is better than before. I don't know English, you know, can't speak, don't understand. And no, only one sentence. Hello, my name is Dimash. That's enough, you know. That's enough. Don't know Chinese, don't know English. Oh my God, very hard. Chinese better, English better. English really good. Yeah. No, yeah, little bit better, of course. Un poquito mejor. But I think English more easy than Chinese. I want to learn Claro. Chinese too, but Chinese very hard, very difficult Es language. muy difícil el chino. Can't. Aunque déjenme decirles aquí entre nos que yo sé un inglés muy básico, de verdad muy básico, pero el inglés de mi Dimash sí lo entiendo. Sí lo entiendo porque habla con esa, pues esos espacios que me hacen comprender el idioma, ¿eh? Así que sí, mi Dimash y yo podríamos hablar sabrosamente inglés, muy básico, pero sí podríamos hacerlo. Ahora tenemos otro video súper chiquitito de nuestro Dimash haciendo, no uno, 2 guiños al mismo tiempo. Vamos a verlo. O sea, yo creo que se le contrapearon los ojos a mi Dimash. Yo a lo mejor quería hacerle, ¿no? Pero le hizo, Pero aún así se ve divino. ¿A poco no? ¿A poco no? Ahora vamos a ver este que también es muy pequeñito. Está en cámara lenta. Vemos a todos formándose. Ay, nuestro Dimash abrazando a Vi. Y de pronto llega Swan a arreglarle la camisa. Como que le rompió la inspiración, ¿no creen? Sin duda todas quisiéramos ser Vi, ¿verdad? Para estar adelante de Dimash y él espontáneamente abrazarnos por detrás, ¿verdad? Les digo que yo creo que Dimash podría asegurar que es kinestésico. Saben, él necesita a través de lo físico, de sus manos, del tacto, sentir las cosas, comunicarse, ¿me entienden? A través de esto, de sus manos. Por eso también es tan expresivo con todo su cuerpo, con todo su ser, sobre todo con las manos, ¿verdad? Sí, podría apostar que él es kinestésico. Yo la verdad soy más visual, me gusta mucho más ver. Pero cada quien es diferente. Hay gente que es kinestésica, hay otra gente que es visual o más auditivo, ¿entienden? Después vamos a ver este videíto en donde él cuenta a sus compañeros de equipo la anécdota muy curiosa sobre una foto. En donde se ve a un Dimash muy chiquitito, yo creo que unos 5 o 6 años y se le ve con un bello ramo de flores y le preguntan ¿quién te las dio? Y él dice, mi abuela. Mi abuela Miwa me las dio justamente después de su presentación, de su interpretación, porque en esa época obviamente pues no era conocido y literalmente él dice a nadie le importaba, ¿verdad? Entonces mi abuelita me dio mis flores, como para hacerlo sentir bien, ya saben, ¿no? Importante. Una vez más recordemos que la señora Miwa ha sido por siempre una excelente figura materna para nuestro querido Dimash y que él siempre lleva en su memoria y en su corazón, ¿verdad? Vamos a verlo. Ok, está la foto, vean. Who gave me this flower? My grandmother. My grandmother, mi After abuela. my performance, my mother buy flower, and after my performance, give me. Nobody knew me in that time, so Nadie me conocía. nobody cared about A nadie le my importaba. performance. Y así, inmediatamente este video nos da paso a otro gran momento en donde les reitero que Dimash se llevó mucho más
que una participación en un concurso, ¿verdad? Se llevó relaciones estrechas y vamos a estar viendo esta pequeña conversación entre ellos en donde Dimash le dice a Vi y a todos sus compañeros que no estén tristes, que esto no es una competencia y que después, si ellos gustan, pueden volver a hablarse y a reunirse para pasarla bien. Vamos a escucharlo. Don't be sad, really. Don't be Yeah, we're not sad. sad. It's not competition, it's just a game, you know? Yeah, yeah. Solo es un You're all juego. famous, you all have audience, Como so Bondi. doesn't matter. It's we can. No importa porque ustedes ya tienen audiencia, ya son famosos. Our team, we can continue. It's just fun to hang out. Si extrañan al equipo, podemos seguir viéndonos. No. Bien por nuestro Dimash, bien por esa manera de pensar, esa gran sabiduría que a pesar de sus 27 años, o sea, le exuda el hombre de una manera increíble, ¿verdad? Y ahora vamos a uno de los últimos videos en donde le preguntan a Vanes Wu, ¿quién de todos los hermanos tiene los ojos más grandes? ¿Adivinen quién respondió? Vamos a ver. Who has the biggest eyes? Dimashia. Dimash. Él es extranjero. Simplemente para el hecho de ser extranjero ya tiene los ojos más grandes, ¿verdad? Que yo creo que todos los chinitos. Pero sí, es algo innegable, totalmente indudable. Pero no solamente los ojos los tiene grandes nuestro Dimash. Así es, nuestro príncipe kazajo también tiene un corazón enorme. Y ni hablar de su gran y enorme talento también. Así es. La verdad es que sí. Sí, así es nuestro Dimash. Seriedad, Ailet, seriedad. Y ya, para cerrar este videazo, vamos, claro que sí, a la rigurosa slow motion de nuestro Dimash, ¿verdad? Vamos a estar viendo esta sabrosura de video. Una vez más, vamos a verla, por favor. Y nosotros igual, ¿no? Así de... Sí. Ay, Dios mío, gracias a la DIR por estas ediciones tan llegadoras a todos y cada uno de nuestros sentidos, ¿verdad? De DIR, sí. Me ando llevando el pelo con el anillazo, ¿verdad? Hablando de cosas, ¿vieron mis aretazos? Muy ad hoc, muy mexicano, ya saben que aquí tenemos una cierta empatía, ¿verdad? Y tradición por las calaveras. Y bueno, con estas plumazas de un color bastante sutil. Rosa mexicana, ¿verdad? Fuchsia. Sí, claro que no, adornando mis buenas orejas. Con esto cierro. Ah, no, espérenme tantito. Ya con todos estos videos me quedan dos dudas. ¿Se acuerdan de aquella foto en donde se veía a alguien que después de haber luchado en el lodo? Y muchas decían que sí era Dimash. Yo siempre dije que no, y yo creo que no es así, porque jamás vi ni video ni foto de ese momento. Demostrándonos que era nuestro Dimash. Hubiera sido fantástico, ¿verdad? Verlo pelear en el lodo, pero no tuvimos tanta suerte, mujeres. Y otra, esta foto, en donde se ve a nuestro querido Dimash como lo que es, todo un príncipe kazajo enfundado bellamente en ese chapán hermoso, divino, ¿verdad? Toda la nacionalidad y la patria y el origen le salió, ¿verdad? A nuestro Dimash. Pero ¿para qué era eso? Porque nunca vi presentación o alguna canción o video en donde él luciera eso. ¿Alguien me podría explicar en dónde están esas cosas? ¿O para qué eran? Pero bueno, con eso doy por terminado todo el paso de nuestro querido Dimash por Shine Super Brothers. Espero les haya gustado toda esta serie de videos y toda la información que les di también, se la hayan gozado igual que yo, se hayan reído junto conmigo, ¿verdad? Que también ese es el principal objetivo de este canal, ¿verdad? Informarlos de ciertas cosas de Dimash, de su arte, pero también pasar un rato ameno con risas, con pensamientos que yo creo que muchas DIRs compartimos en igual por nuestro querido príncipe kazajo. Es así como desde aquí les mando un beso y un abrazo enorme a todas y cada una de ustedes, hombres y mujeres, en especial a mi Dimash, ¿verdad? Y nos vemos en la que sigue.
Softball.